permiten identificar amenazas u oportunidades, dado que explica en parte el comportamiento del entorno específico, uno de los dos entornos que estuvimos comentando en la clase anterior. Recordarles que uno de los, una parte del entorno es el entorno general y la otra es el entorno específico. En este momento estamos revisando algunas herramientas, algunas técnicas que permiten estudiar el comportamiento de este entorno, que está formado por un conjunto de variables, personas, instituciones, que tienen un comportamiento positivo o bien un comportamiento negativo. Por lo tanto, al final del día se transforman en amenazas y la otra alternativa podría ser oportunidades. Bien, toda vez que éstas no solo se manifiesten a tiempo presente, sino toda vez que se tenga mediana seguridad de que se van a mantener a futuro por lo menos parte del horizonte de tiempo destinado a planificar. Bien, dicho aquello, el análisis matricial, también conocido como modelo competitivo, es una herramienta que permite estudiar el potencial de rentabilidad y de riesgo de los sectores industriales, particularmente del sector industrial en el cual compite la empresa que está haciendo el estudio. Para tal efecto, este modelo parte de la premisa que los sectores industriales se pueden entender como un conjunto de empresas o bien un conjunto de organizaciones dedicadas a una misma actividad principal. Es decir, fabrican productos similares o productos cercanos entre sí. La forma de poder definir correctamente un sector industrial es básicamente contemplando tres elementos. Si gustan, por favor, los apuntan. El primero tiene que ver con la actividad desarrollada por las empresas que compiten en el sector, o el rubro al cual se dedican las empresas que compiten dentro de este sector. Ese es uno de los requisitos que se deben contemplar como punto de partida obligatorio. El otro componente tiene que ver con la amplitud del sector industrial. Se entiende por amplitud la cobertura geográfica a la cual llegan las empresas del sector con la oferta de producto o con la oferta de servicio. Y por último, el otro componente tiene que ver con las organizaciones o las empresas que compiten en dicho sector industrial. Por lo tanto, para definir un sector industrial, las variables o los elementos a considerar son tres. Vuelvo y repito. El primero tiene que ver con el rubro o con la actividad a la cual se dedican las empresas del sector. El segundo, la amplitud. Y por último, los competidores. A modo de ejemplo, si quisiéramos definir el sector industrial farmacéutico en Chile, deberíamos decir que el sector industrial de las farmacias en Chile es aquel dedicado a comercializar fármacos a lo largo de todo el territorio nacional y está formado por farmacia Ahumada, farmacia Cruz Verde, farmacias Salcobrand, farmacia del Dr. Simi, las farmacias comunitarias, las farmacias populares y las cadenas, ¿no es cierto?, de farmacias familiares que son reducidas en términos de cantidad. Esa sería una correcta forma de definir un sector industrial. Bueno, ¿les ha quedado claro? Sí, profesor. Entonces, sí, actividad, amplitud y competidores. Pero lo otro que es importante tener muy en cuenta tiene que ver con dónde posicionamos el sector objeto de estudio para poder identificar quiénes son los proveedores y quiénes son los clientes. Para tal efecto, la herramienta más ocupada es la cadena de valor a nivel industrial. La cadena de valor a nivel industrial es una asociación de sectores industriales dispuestos desde el sector industrial extractivo hasta el sector industrial que vende los productos terminados a quien los consume. De tal manera que, por ejemplo, en el sector industrial de los cuadernos en Chile, intervienen varios sectores industriales, desde el sector industrial silvícola, dedicado al cultivo y producción de plantas de pino o eucaliptus, pasando por el sector industrial forestal, luego el sector industrial productor de celulosa, luego el sector industrial productor de papel y cartón, posteriormente viene el sector industrial de los productores de cuadernos, luego viene el sector industrial de los distribuidores mayoristas, luego los detallistas y finalmente el consumidor final, que somos nosotros. Entonces, si nos posicionamos en las empresas que producen cuadernos, los proveedores de esa industria son los productores de papel y cartón, y los clientes son los canales de distribución mayoristas.
Bien, para poder, ¿no es cierto?, darle contexto a este análisis, que debe ser un análisis bien riguroso, bien fino, para no confundir quiénes son los proveedores y quiénes son los clientes de un sector industrial. Por lo tanto, nos posicionamos entre tres sectores industriales de la cadena de valor y analizamos el sector industrial que queda al centro. Bien, bueno, entendiéndonos estas dos consignas que son fundamentales, vamos a dar una miradita muy rápidamente a este modelo matricial que permite formarnos una idea bastante acabada del potencial de rentabilidad y de riesgo de un sector industrial. Este modelo tiene dos focos de estudio o de análisis. Primero, cada una de las variables que están en la columna 1 de la matriz, denominadas técnicamente variables subyacentes o variables independientes, tienen un comportamiento en un continuo que va desde la celda 1 hasta la celda 5. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que, si me siguen el cursor, no sé si lo pueden ver, por ejemplo, cuando hablamos de economías de escala, las economías de escala pueden ser calificadas en la celda 1, en la celda 2, 3, 4 o 5. Y el continuo va desde este extremo, en donde la economía de escala es muy baja, hasta este otro extremo, que da cuenta de lo contrario. ¿De qué depende? Depende de las características del sector industrial. Para efecto de esta primera fuerza competitiva, que se llama amenaza no entrante, está explicada por las barreras de entrada, y las barreras de entrada es este conjunto de variables subyacentes o variables independientes. Entonces, se debe tomar un sector industrial y se debe evaluar el comportamiento de este conjunto de barreras de entrada. Y dependiendo de cómo sea el comportamiento, luego, ¿no es cierto?, se interpreta verticalmente la matriz. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar las barreras de entrada del sector industrial de los laboratorios farmacéuticos, si nos posicionamos en ese sector industrial dedicado a producir fármacos, ¿cuál sería nuestra conclusión en términos de barreras de entrada? Probablemente el resultado sería que las barreras de entrada son altas, fundamentalmente explicado por variables, no sé, tales como economías de escala, tales como necesidades de capital, protección gubernamental, que es una variable muy importante, costo de cambio y efecto de experiencia, que probablemente resulten calificadas como oportunidad, y por lo tanto eso eleva la barrera de entrada, protege a los laboratorios que actualmente están fabricando medicamentos frente a la entrada de nuevos competidores al sector industrial. Entonces, por ejemplo, la manera de trabajar con este modelo es decir, bueno, ¿cómo son las economías de escala en este sector industrial en cuestión? Laboratorios farmacéuticos. Por ejemplo, en opinión de ustedes, ¿cómo son las barreras de entrada a este sector? ¿Qué creen ustedes? Perdón, las economías de escala. ¿Están por ahí? Sí estamos, pero Perfecto. callados. Sí, sí, bueno, vamos adelante. ¿Tienen ideas para poder, ¿no es cierto?, entender este modelo? Bueno, se entiende por economía de escala una característica de un sector industrial caracterizada por la posibilidad que tienen las empresas que están dentro de generar ahorros asociados a volúmenes de producción o bien economías de escala en marketing o en alguna otra característica. Entonces, en el caso de los laboratorios farmacéuticos, en su conjunto, ellos obtienen ahorros por volumen de productos fabricados, de fármacos, dado que generan una mejor asignación de los costos fijos. Por lo tanto, en este sector industrial, las economías de escala son altas y son muy altas. Por lo tanto, nuestra clasificación debería quedar acá donde dice que es muy grande, en la celda 5. ¿Bien? Son grandes empresas de manufactura, fabrican grandes volúmenes de fármacos, por lo tanto, a medida que fabrican más cantidad, lo que logran hacer al final del día es hacer una mejor asignación del costo fijo y por lo tanto obtienen ahorros asociados a volúmenes. Bueno, después viene la variable de diferenciación de productos. Diferenciación de productos, los laboratorios pueden diferenciar sus medicamentos, pueden colocar alguna característica al medicamento
que lo hace distinto del medicamento fabricado por otro laboratorio farmacéutico? ¿Qué creen ustedes? No se podría, me imagino. Generalmente los laboratorios mantienen los mismos componentes. Ok, muy bien, el medicamento en sí es el mismo. ¿Por dónde puede pasar la diferenciación? Por el marketing que van a hacer hacia el producto. Por el nombre por la marca, por el prestigio, probablemente por ahí pasa la diferenciación de producto, pero ya no es tan importante como en el caso de la economía de escala. Si la economía de escala la clasificamos como muy alta, la diferenciación de productos no puede ser tan alta. Bien, entonces debería quedar clasificada como 4 en esta celda o a lo menos en la celda 2. Aquí de qué depende, bueno, depende de los conocimientos que tengamos de la industria, del dato duro que tengamos disponible. Bien, me atrevo a afirmar que debe ser, ¿no es cierto?, en esta posición 4. Consistente con eso, la identidad de marca debería también ser importante. Y la identidad de marca tiene que ver con el posicionamiento de marca de los laboratorios farmacéuticos. ¿Cuál es el nivel de recordación que tenemos de la marca del laboratorio? Bien, y existen en la industria laboratorios muy posicionados, muy posicionados, por ejemplo, el laboratorio Bayer, un laboratorio, ¿no es cierto?, multinacional, que tiene un posicionamiento en todo el mundo, el Meiners, por ejemplo, y aquí en Chile, algunos laboratorios bien importantes, como en Chile, pertenecientes, ¿no es cierto?, al grupo Teva, Recalcin por ahí está también, entre otros. Por lo tanto, existe identidad de marca, que estaría por ahí. Luego tenemos la variable acceso a canales de distribución. Mire, por aquí nos vamos. Acceso a canales de distribución. Ahora, el continuo tiene comportamiento en sentido opuesto, va desde amplio a limitado. ¿Cuáles son los canales de distribución que usan los laboratorios farmacéuticos para llevar sus medicamentos al cliente final? La farmacia. Muy bien, las farmacias, excelente. ¿Cómo es el acceso que tienen los laboratorios al uso de ese canal de distribución? ¿Cómo creen ustedes? ¿Les es fácil a los laboratorios farmacéuticos usar esos canales de distribución para llegar al cliente final con los medicamentos? ¿O Debe ese ser acceso es fácil más bien porque limitado, ¿no? ¿Limitado o amplio? ¿Cuál es la conclusión? o sea, debe ser fácil porque en el fondo el negocio de la farmacia sería su único proveedor en el fondo. Ok. Bueno, lo más probable es no ser que sea medianamente amplio y estemos por acá, o muy amplio. Aquí queda la clasificación. ¿Cómo son las necesidades de capital para instalarse a fabricar medicamentos? ¿Cuán oneroso es instalarse con un laboratorio productor de medicamentos? ¿Se requieren grandes inversiones, no creen ustedes? ¿O es fácil fabricar medicamentos? ¿Es barato? Se requiere demasiada inversión, desde la investigación hasta la producción. Muy bien, muy bien. Según usted, ¿dónde debería quedar esta variable clasificada? ¿Celda 1, 2, 3, 4 o 5? La 5. Muy bien, muy bien, muy bien en la 5. Luego tenemos acceso a nueva tecnología o de nueva tecnología, desde amplio a restringido. ¿Dónde nos vamos? Acá. Amplio debería ser. Muy bien, muy bien. No hay impedimento para comprar nueva tecnología. Todo el mundo puede acceder a la tecnología. Solamente tiene un costo de entrada en términos del valor que hay que pagar por ella. Luego tenemos acceso a materias primas. El acceso a materias primas son las materias primas que deben comprar los laboratorios farmacéuticos para poder fabricar fármacos. ¿Amplio o restringido? A ver.
Ahora, insisto, con datos de mercado esto se resuelve, ¿eh? Aquí lo estamos evaluando intuitivamente con la información que tenemos disponible. Pero a mí me sugiere, dado lo importante que son los laboratorios, dado lo concentrado que está la industria de los laboratorios farmacéuticos, no deberían tener problema para poder comprar materia prima. Son grandes empresas multinacionales ubicadas en varios países del mundo, tienen tremendo poder de compra, compran grandes volúmenes de insumos, por lo tanto constituyen clientes atractivos para los proveedores de materias primas. Bien, por lo tanto, el acceso a materias primas, en mi opinión, al menos es medianamente amplio. Por ahí. Luego tenemos la protección gubernamental. Esto es, el gobierno prohíbe o no prohíbe la entrada de nuevos laboratorios a la industria. La industria es una industria regulada. Los gobiernos de los distintos países del mundo prohíben la entrada de nuevos laboratorios a fabricar medicamentos o no lo hacen. Debe ser alta por la protección a la salud, ¿o no? A ver, que sea alta significa que el gobierno no prohíbe o prohíbe la entrada. O sea, que se regula en el fondo. Que se regula, si es una industria regulada, muy bien. Pero la lleva al tema de si el gobierno prohíbe la entrada de nuevos laboratorios a fabricar medicamentos o no lo hace. O más bien, ¿no es cierto?, deja a libre mercado la industria productora de fármacos y por lo tanto que el mercado regule la entrada y la salida de productores. Entre más regula, sería una amenaza para la empresa. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Dejan que el mercado opere libremente. Por lo tanto, no interviene. Aquí lo que estamos evaluando es la amenaza de nuevos entrantes. Por lo tanto, si el gobierno prohíbe la entrada de nuevos laboratorios, pone una barrera de entrada. ¿Bien? Entonces, al revés, ¿es conveniente a la industria que los gobiernos pongan una barrera de entrada, prohibiendo la entrada de nuevos laboratorios? No es conveniente, o sea, No es lo ideal es conveniente. que entren nuevos competidores, pero Muy después el bien. tema del Ministerio de Salud y todas las normas, eso me imagino que es distinto, Sí, claro, eso va por otro posterior. carril. Justamente, va por otro carril. Pero más bien los gobiernos incentivan la entrada de nuevos laboratorios porque aumenta la competencia y por lo tanto se regula un poco el precio de los fármacos. Una industria muy concentrada hoy día. De hecho, los gobiernos no prohíben la entrada de nuevos laboratorios farmacéuticos. Sí ponen exigencias para que un inversionista se instale con la actividad. ¿Bien? Después tenemos el efecto de la experiencia. ¿Pueden los laboratorios farmacéuticos aprender a fabricar fármacos de mejor manera y por lo tanto generar ahorro en costos productivos? ¿Puede o no puede un laboratorio aprender a desarrollar mejor su actividad? ¿Operan acá las economías de aprendizaje, las curvas de experiencia? ¿Qué creen ustedes? Las curvas de experiencia y de aprendizaje dicen relación con aprender a desarrollar una actividad de mejor manera, consecuencia de repetir muchas veces la misma actividad por parte de la mano de obra y por lo tanto cada vez cometer menos errores y por lo tanto generar menos costos productivos desde el punto de vista de los errores, de la refabricación, del reproceso, etc. Esas son las curvas de experiencia. Mientras más artesanal sean las empresas, las curvas de experiencia y de aprendizaje son más significativas. Mientras más industrializada es una actividad, el efecto de experiencia, ¿no es cierto?, es menor porque los productos los fabrican las máquinas y los equipos. Por lo tanto, hay menos espacio para el aprendizaje desde este punto de vista. Por lo tanto, en esta industria, que es una industria altamente tecnificada, el efecto de experiencia es solamente medio. ¿Bien? No es alto, sí sería muy alto en una industria de manufactura, pero de corte artesanal. Como por ejemplo las empresas, las empresas artesanales, las pymes, ¿no es cierto?, las medianas empresas, que se apoyan mucho en la mano de obra. Por ejemplo, cómo opera el efecto de experiencia en una pastelería. Piense usted en un maestro o en un ayudante maestro que se le contrata para que aprenda el oficio, cuántos errores comete los primeros días. Pero a medida, ¿no es cierto?, que va repitiendo el proceso, cada vez lo hace mejor y por lo tanto opera el efecto de experiencia.
Esa es la más genuina forma de entender el efecto de experiencia. Pero ¿qué pasa en la fabricación de vehículos, por ejemplo? ¿Tiene espacio la mano de obra para aprender a fabricar mejor los vehículos y por lo tanto generar ahorro? El espacio es pequeñito porque la industria es una industria, ¿no es cierto?, en línea y robotizada, por lo tanto los maestros intervienen en algunas partes muy puntuales en la fabricación de vehículos. ¿Bien? Y por último está la variable costo de cambio, que el costo de cambio tiene que ver con todo aquel costo en el cual debe incurrir quien le compra medicamentos a los laboratorios, que son las farmacias, en este caso, al dejar de comprar a los laboratorios actualmente y comprar fármacos a otros laboratorios. Costos desde el punto de vista de pérdida de surtido, calidad, tiempo de entrega, pagar un precio distinto, costo de traslado, etc. Entonces, ¿qué pasa si las farmacias actuales dejan de comprar medicamentos a los actuales laboratorios que son proveedores? ¿Tendrán que enfrentar algún costo de cambio al comprar a otros laboratorios? A ver, ¿hay costo de cambio que enfrentar? Profesor, Sí, pero si los otros laboratorios tienen la misma experiencia, o sea, me imagino que no son muchos tampoco que la alternativa, lo existente. claro, el tema, mira, el tema, perdón, ¿cuál es su nombre? Miguel, Miguel, mire, el costo de cambio para los clientes que son las farmacias que son los clientes de los laboratorios farmacéuticos, si dejan de comprar fármacos a los laboratorios farmacéuticos, proveedores actuales, tienen que comprar, ¿no es cierto?, a otro proveedor. La pregunta es, ¿quién es el otro proveedor? claro, no tendrían otros proveedores en el fondo. Claro, ahí está el fondo, justamente. ¿Qué alternativas tienen? Comprar, ¿no es cierto?, productos alternativos. Los productos O sea, alternativos no satisfacen la misma necesidad que satisfacen los fármacos de los laboratorios. Por lo tanto, hay mucho costo de cambio. ¿Qué costo podría alto. ocurrir? Por ejemplo, si nosotros analizamos una industria en particular, ¿no es cierto?, muy delimitada geográficamente, por ejemplo, pensemos en los laboratorios farmacéuticos del cono sur de América, solamente los suramericanos. Entonces, el ámbito geográfico lo definimos a nivel suramericano. Por lo tanto, el cono sur de América sería el ámbito geográfico de los laboratorios. Entonces, ahí las farmacias suramericanas, dejar de comprarle a los laboratorios que están en Sudamérica, significa comprar a laboratorios que están en América Central, en América del Norte, en Europa, en la India, en África. Hay alternativas. Pero si el sector industrial, el ámbito geográfico lo estudiamos a nivel de todo el mundo, no hay alternativas. No hay alternativas similares. De tener opciones, aun cuando, por ejemplo, si analizamos esta posibilidad de analizar el sector industrial a nivel del cono sur de América, la farmacia tiene como alternativa importar medicamentos desde América Central, bueno, Norteamérica más que América Central, Europa, Asia podría ser una alternativa, África en algunos países puntuales, pero hay costos de cambio que enfrentar, por ejemplo, tiempo de entrega, costo de traslado, precio, hay algunos costos, ¿no es cierto?, que asumir. Por lo tanto, sí hay costos importantes. Bien, por lo tanto, ahí tendríamos un análisis muy rápido de las barreras de entrada vinculadas con esta industria en particular. Yo tengo un pequeño inconveniente, no puedo rayar la lámina por alguna razón. Debo estar haciendo algo incorrectamente. Me gustaría rayar acá la lámina, pero no me da esa opción. ¿Cuál será el problema? A ver, voy a dejar un minuto de presentar y voy a hacerlo por otra vía. A ver si me va bien por acá. No es lo mismo. Necesito estar rayando la lámina para poder ir bajando más la idea, para que ustedes no se la puedan entender. Si me voy por una ventana, ¿están viendo mi presentación? No, profe, ahora no. No, ya yo pensé que la estaba compartiendo. Deme un segundito, ¿eh?
¿Y ahí están viendo algo? Sí, ahí se ve. ¿Cambió la lámina? Dice ¿Sí cambió la- rivalidad competitiva. Ya no sé por qué motivo no me la deja cambiar en este formato. Sí, tiene que compartir toda la pantalla el profesor. Claro, al compartir toda la pantalla no puedo rayarla y que necesito Mm, rayar. Ese es el problema que tengo en este momento, que no me permite rayar para poder ocupar la matriz. Al compartir el escritorio completo, me bloquea las funciones de escritura. Vamos al último intento, si no vamos a tener que trabajar por esa vía. Tengo en este momento la lámina que dice barreras de entrada, análisis matricial, barreras de entrada. ¿Están viendo esa? Vemos nuestro nombre solamente. Ahora sí. No, se ve nuestro nombre. Ahora. ¿No se ve todavía? No, solo los nombres. Ahí estamos con la presentación, ahí se ve, ¿verdad? Ahí sí, dice análisis matricial. Ok. Bien, bueno, ahí logré justamente el puntero que necesito para rayar. Bien. Disculpen, pero estamos familiarizándonos con Teams. Trabajamos con las otras plataformas, con Zoom, con Meet y con Jit. Esta es la primera oportunidad que estoy trabajando con Teams, pero bueno, ya le estoy tomando el pulso. Ok, vamos con nuestro resumen. A ver, nuestra economía de escala dijimos que era muy alta. Luego tenemos diferenciación de producto, habíamos coincidido que era medianamente importante, al igual que la identidad de marca. Respecto del acceso a canales de distribución, dijimos que era muy amplio, la necesidad de capital muy alta. Luego tenemos el acceso a nueva tecnología, habíamos coincidido de que era amplio. El acceso a materias primas, también creo que dijimos que era muy amplio, dado que los laboratorios son muy buenos clientes, son clientes muy importantes. Protección gubernamental no existe. Efecto experiencia es medianamente importante y el costo de cambio es muy importante. Ahí tenemos un análisis documentado respecto de cómo es el comportamiento de las barreras de entrada. Este es el primer análisis que se hace con cada fuerza competitiva. Luego la segunda línea de análisis es un análisis vertical que da cuenta de la identificación de amenazas u oportunidades. Bueno, no es tan simple como sumar y restar, es un poquito más complejo que eso, pero para efecto de entender cómo se estudia dinámicamente el modelo, lo vamos a hacer como primera derivada un análisis de suma y resta y luego lo vamos a complejizar un poquito. Bueno, lo que se puede observar acá es que esta industria enfrenta, como ustedes pueden ver, una, dos, tres, cuatro amenazas que son altas amenazas altas. Enfrenta una, dos, tres oportunidades medias y finalmente tres oportunidades altas. En este caso, fíjense que ya podemos concluir con seguridad bastante alta que las oportunidades superan a las amenazas, dado que las superan en cantidad, pero también las superan en importancia relativa. Lo que se hace técnicamente es darle peso relativo a estas variables que están acá, que actúan como barreras de entrada, y se ponderan. ¿Bien? Entonces, pareciera ser que los elementos más significativos en esta industria son las economías de escala, las necesidades de capital y probablemente el costo de cambio. A lo mejor entre estas tres variables llegamos fácilmente al 50%.
y el otro 50% es explicada por las otras variables. Bueno, independiente de aquello, pues los modelos, ¿no es cierto?, se les agrega un análisis más bien cuantitativo de forma complementaria para poder interpretar. Pero cuando la balanza es clara, como en este caso, ya podemos concluir. En este caso, las oportunidades superan a las amenazas. No solo en cantidad, sino que en importancia relativa. Bueno, las oportunidades elevan las barreras de entrada y las amenazas bajan las barreras de entrada. Las oportunidades son oportunidades para las empresas que están compitiendo dentro del sector y las amenazas son amenazas para ellos. Bien, como las oportunidades son mayores que las amenazas, ¿qué podemos concluir respecto de las barreras de entrada? ¿Cómo son las barreras de entrada? Siendo consistente con esto. Si las oportunidades superan las amenazas, nuestra conclusión debería ser que las barreras de entrada son... ¿Cómo son las barreras de entrada? A ver. ¿La industria tiene altas barreras de entrada o tiene bajas barreras de entrada? A ver. Por ejemplo, tomemos una variable para que lo puedan ver. Necesidades de capital. ¿Cómo hemos concluido? Que las necesidades de capital son altas. Acá está clasificado. Pregunta, ¿a quién favorece estas altas necesidades de capital? ¿A los laboratorios que ya están instalados o al que quiere entrar? ¿Qué es lo Que que es están para instalados. ¿qué es para el que está instalado? ¿Es una oportunidad o es una amenaza? Es una oportunidad para el que está instalado porque es más difícil que pueda entrar un nuevo competidor. O sea que la ¿Qué es barrera de para el, entrada es alta. muy bien. ¿Qué es para el que quiere entrar? ¿Una amenaza o una oportunidad? Una amenaza. Perfecto, perfecto. Entonces, para los laboratorios que están dentro, esta es una oportunidad. Por lo tanto, todas las oportunidades elevan las barreras de entrada y todas las amenazas bajan las barreras de entrada. Tomemos una amenaza para que lo puedan visualizar. Por ejemplo, tenemos acá acceso a materias primas. Dijimos que el acceso a materias primas era muy alto. Por lo tanto, esto, ¿qué es para los que están dentro? Estamos analizando la amenaza no entrante. Si el acceso a materias primas, ¿no es cierto?, es amplio tanto para los laboratorios que están dentro, como también va a ser amplio para el que quiere entrar. Para el que quiere entrar es una oportunidad, y para el que está dentro es una amenaza, porque los laboratorios que quieran entrar al sector no van a tener este problema. Van a poder comprar abiertamente y de manera fácil materias primas. Como las oportunidades superan a las amenazas, entonces podemos concluir que las barreras de entrada son al menos medias altas, pero me atrevo a decir que son altas, ¿no? Básicamente explicado por las economías de escala. Un laboratorio que recién parte no puede operar a gran escala, va a tener problemas, ¿no es cierto?, de financiamiento y también costo de cambio. La farmacia que compra regularmente a los laboratorios actuales, de buenas a primeras no le va a comprar un nuevo laboratorio que recién está entrando. Si las barreras de entrada son altas, ¿cómo es la amenaza de nuevo entrante? De que entre nuevos laboratorios a competir al sector. Es baja. Al Es lo contrario. contrario. Lo contrario. Si las barreras de entrada son altas, la amenaza de nuevo entrante es baja. Bueno, hasta ahí estamos bien. Bueno, debemos ahora interpretar qué pasa con la rentabilidad del sector y qué pasa con el riesgo del sector. Solamente tomando esta variable. ¿Qué pasa con la rentabilidad del sector? ¿Se ve afectada o se ve beneficiada con barreras de entrada altas? ¿Qué creen ustedes? Vamos a hablar de la rentabilidad. La Se rentabilidad del sector. ve beneficiada en el fondo porque hay menos competidores. Muy bien, porque se van a mantener los que están dentro y para que entre un nuevo laboratorio farmacéutico va a ser complicado. Por lo tanto, esto permite que se incremente la rentabilidad del sector, se incremente. ¿Y qué pasa con el riesgo del sector? Lo voy a escribir como RI, ¿eh? ¿Qué pasa con el riesgo cuando los sectores industriales tienen altas barreras de entrada? ¿Sube o baja el riesgo? Se mantiene bajo en el fondo porque no va a entrar nadie más a Muy, competir, entonces muy bien, es súper estable. muy bien, muy bien. Se mantiene, ¿no es cierto?, el potencial de rentabilidad actual, ¿no es cierto?, y futuro, con una tendencia, ¿no es cierto?, creciente y con una tendencia decreciente el riesgo. Y esto hace que el atractivo del sector industrial se incremente.
De hecho, en el mundo, las 3 actividades más rentables son, una de ellas, la producción de medicamentos. ¿Saben cuáles son las otras 2? El de armas me imagino que uno. Bien, muy bien. La industria de armamento es la otra. ¿Y la tercera? Una industria que no es muy lícita, que es, ¿no es cierto?, media ilícita o ilegal en la mayoría de los países del mundo. La industria de la droga en la otra, ¿no es cierto?, actividad más rentable. Y de ahí viene, ¿no es cierto?, toda la industria productora de software, la industria automotriz, etc. Pero las más rentables son justamente estas 3. Bien, jóvenes, esta es la matriz más larga del modelo y que además, ¿no es cierto?, explica su comportamiento a través de las barreras de entrada. Esta es una fuerza competitiva que es la amenaza no entrante. Bajo el mismo criterio se trabaja con las otras matrices, tal como lo hemos hecho acá. No sé si sea necesario presentar otra, si no avanzamos al tema siguiente. Ustedes me dicen, por favor. He cambiado la lámina, ¿cambió? Sí, Sí, profe. cambió. Perfecto, estamos súper bien. Ustedes me dicen, por favor, si es necesario explicar otra fuerza competitiva, lo hacemos y luego ya nos cambiamos al tema siguiente. ¿Podría hacer una más? Sí, con gusto, no hay problema. Por Por favor. favor. Sí, por supuesto. Miren, voy a explicar el poder negociador de los compradores, porque simultáneamente pueden ustedes, ¿no es cierto?, entender el poder de los proveedores, porque las variables independientes que están acá son las mismas, pero en sentido opuesto. Son como imágenes especulares. Y la razón es porque el proveedor está en el hora anterior del sector y el cliente en el siguiente. Por lo tanto, son las mismas fuerzas, pero vistas, ¿no es cierto?, con dirección contraria. Vamos a estudiar a los compradores. Vamos a mantener la misma industria que la industria de los laboratorios farmacéuticos. No nos vamos a cambiar. Pero como ustedes pueden observar acá, existe un grupo de variables independientes, llamadas técnicamente variables subyacentes, que explican el poder de los compradores. ¿Cuáles son esas variables? El número de compradores importante, la disponibilidad de sustitutos, el costo de cambio para el comprador y las que siguen más abajo. La estructura de la matriz es exactamente la misma. Afortunadamente, esta es una matriz estándar. Esto es, no cambia, son las mismas variables y son la misma dirección de los continuos. Bien, ¿qué es lo que tenemos por acá? Tenemos número de compradores importantes. Recuerden que los compradores son las farmacias. Ahora, cuando la primera variable dice número de compradores importantes, esto apunta a la estructura del sector industrial farmacéutico, y en este extremo es lo mismo que decir que la industria de las farmacias está concentrada y en este otro extremo que está fragmentada. Esto lo estuvimos comentando en la clase anterior. Una industria concentrada es aquella que está formada por pocas empresas y además son similares entre ellas. Y una industria fragmentada es perfectamente lo contrario, está formada por muchas empresas y todas distintas. Bueno, en el caso de la industria de las farmacias, que son los compradores del sector industrial de los laboratorios, estamos trabajando con los laboratorios. Los clientes de los laboratorios farmacéuticos, que son las farmacias, ¿están concentrados o están fragmentados? Analicemos la realidad a nivel de Chile para que lo puedan ver fácilmente. Supongamos que estamos viendo la realidad a nivel de país. La industria de las farmacias en Chile, ¿es una industria concentrada o fragmentada? Concentrada. Concentrada. Ok, está concentrada. Vamos a ubicar por acá. Concentrada. Segunda variable, disponibilidad de sustitutos. Para las farmacias tienen sustitutos, No muchos. no muchos, ¿cierto? Más bien pocos. No. Están solamente los laboratorios, ¿no es cierto?, que fabrican productos naturales, pero son, ¿no es cierto?, sustitutos imperfectos. Luego tenemos costo de cambio para el comprador. El comprador son las farmacias. ¿Tienen algún costo de cambio al dejar de comprar a los laboratorios farmacéuticos? Lo revisamos en la fuerza anterior. No creo. No creo. Costo de cambio. Sí, Chicos, alto. dejar de comprar fármacos a los laboratorios.
¿Cómo se abastece? Sería Es muy alto. alto. Es muy alto, ¿verdad? Muy alto. Luego, posibilidad de integración hacia atrás del comprador. Que las farmacias se instalen a fabricar medicamentos. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe esa posibilidad o es muy complicado hacer aquello? Es complicado. Muy complicado. Por lo tanto, la posibilidad de integración hacia atrás de la farmacia es muy bajo. De hecho, si ustedes miran las cadenas farmacéuticas chilenas, no tienen laboratorios. Mandan a fabricar algunos medicamentos y le ponen marca de la farmacia, una marca blanca, pero no tienen laboratorio de su propiedad. Es muy oneroso fabricar medicamentos. Luego tenemos lo contrario, amenaza de integración hacia adelante del sector, que los laboratorios farmacéuticos se instalen con una cadena de farmacia o con una farmacia. Ahí cambia, ¿cierto? ¿Tienen posibilidad los laboratorios de instalarse con una farmacia? Sería alta. Es altísimo, muy bien. Después tenemos contribución del sector a la calidad del producto del comprador. A la calidad del producto del comprador. Como el comprador es una farmacia, la farmacia no manufactura medicamentos, por lo tanto, en este caso, debemos usar la columna 3, que es neutral. Porque las farmacias comercializan fármacos ya elaborados. Distinto sería, por ejemplo, piensen ustedes en cómo influyen los molinos que le venden harina a la panadería. Ahí sí sería importante aquello. ¿Lo ven? Después tenemos contribución del sector a los costos del comprador. Acá opera. Las farmacias tienen costo. Lo que pagan por el medicamento que compran es costo. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ¿cómo es la contribución del laboratorio? ¿Grande o pequeña? ¿Los laboratorios venden medicamentos a precios competitivos o los venden muy caros? ¿Qué creen ustedes? Competitivo. Es muy competitivo, por lo tanto, ¿cómo es la contribución? Más bien pequeña. Es decir, ¿qué parte del costo productivo de la farmacia es lo que la farmacia le paga al laboratorio? Fíjense que los mayores márgenes se los llevan la farmacia, el medicamento vendido por el laboratorio no es alto, quien se lleva los mayores márgenes son las farmacias. ¿Bien? Después tenemos rentabilidad del comprador. ¿Cómo es la rentabilidad del comprador? Alta. Muy alta, muy bien, o al menos medianamente alta. Y aquí hacemos una conclusión. Tenemos una amenaza, una variable calificada como neutral, dos oportunidades y una, dos, tres, cuatro calificadas como oportunidad alta. ¿Cuál es nuestra conclusión? Recuerden que las oportunidades favorecen a las empresas que están dentro. ¿Quiénes son las empresas que están dentro? Los laboratorios. Las oportunidades juegan a favor de los laboratorios y en contra de los compradores. Por lo tanto, dado que las oportunidades son mayores que las amenazas, el poder de los compradores es bajo, porque las oportunidades favorecen a los laboratorios. Bien, acá las oportunidades superan a las amenazas. Todas las variables clasificadas como oportunidad son oportunidades para los laboratorios farmacéuticos. Si son oportunidades para los laboratorios, para la farmacia es una amenaza. Bien, por lo tanto, el poder de los compradores es, que podemos concluir, a ver, ¿cómo es el poder de los compradores? Alto. No, todo lo contrario. Porque las Casi no oportunidades... pueden negociar. Los laboratorios son altos y los compradores bajos, claro. Exactamente, muy bien, muy bien, ya. muy bien. Los laboratorios tienen mucho poder de negociación. El poder lo tienen ellos, no las farmacias. Por lo tanto, como las oportunidades superan a las amenazas, el poder de las farmacias es bajo. Perfecto, ahí lo pudieron leer muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, me apareció ahí salió la ventanita emergente. Entonces acá el poder de negociación de los proveedores es bajo. Y si es bajo, ¿qué pasa con la rentabilidad del sector? Mejora la rentabilidad del sector de los laboratorios
disminuye el riesgo y aumenta su atractivo. Dado que el poder negociador de los proveedores es bajo, ¿eso favorece a los laboratorios? Sin lugar a dudas. Protege su rentabilidad y controla, ¿no es cierto?, el riesgo. Bueno, esa es la forma de poder trabajar con este modelo de forma dinámica. No sé si les ha quedado un poco más claro ahora. Sí, por mi lado sí que vamos claro. Ya aquí lo importante es poder darle una miradita a estas variables que están acá, que de repente estamos un poquito oxidados, no nos acordamos o no manejamos técnicamente estas variables, pero lo demás es una cosa bien sencilla de poder abordar. Bueno, con eso yo creo que estamos en condiciones de pasar al otro punto. Tiene que ver con las otras dos componentes que explican el entorno específico, y estas son un conjunto de instituciones relacionadas y el mercado laboral. Tres elementos explican el comportamiento del entorno específico. Reitero, el comportamiento del sector industrial es uno, lo que acabamos de determinar. La otra tiene que ver con el comportamiento de un conjunto de instituciones relacionadas. Y finalmente, el comportamiento del mercado laboral. Respecto del comportamiento de las instituciones relacionadas, al menos es de interés ver el comportamiento de 5 categorías de instituciones relacionadas, que son las que están acá listadas. Estas son las fiscalizadoras, las financieras, las proveedoras de energético, las de prestaciones sociales y finalmente las de gobierno local. Interesa estudiar, vuelvo y reitero, el comportamiento de estas instituciones, analizar, identificarlas y además analizarlas para poder después concluir si constituyen amenaza u oportunidad. Dentro de las fiscalizadoras están todas aquellas que cumplen la función de fiscalización. Yo he puesto solamente algunas a modo de ejemplo: el Servicio de Impuestos Internos, el SAC, la Inspección del Trabajo, los departamentos de salud, los departamentos de medio ambiente. Podríamos agregar varias más. Todas aquellas que cumplen la función de fiscalizar, dependiendo del rubro al cual se dedique la empresa, se deben estudiar. Existe una segunda categoría, que son las instituciones financieras. Las financieras, ya lo comentaba hoy día, ¿no es cierto?, en otra clase que me tocó impartir, están vinculadas con el comportamiento del mercado de capitales. Es decir, con aquel mercado que ofrece recursos financieros y que al mismo tiempo capta recursos financieros, y que está explicado fundamentalmente por los bancos comerciales que operan en nuestro país o en el mercado internacional. Bancos, otras empresas prestamistas, los bancos internacionales, las cajas de compensación, que son más bien alternativas para pequeños negocios. Interesa estudiar cuántos, dónde están ubicados, cómo compiten entre ellos, cuánto cobran por los préstamos que otorgan, cuáles son las facilidades de pago, etc. También existe otra categoría, que son los proveedores de energéticos, y acá se encuentran básicamente las que proveen con energía eléctrica, con agua, con combustibles fósiles, con gas, etc. También podríamos poner acá las que proveen servicios de telecomunicación, que es considerado hoy día también un energético fundamental. Luego otra categoría son las de prestaciones sociales, las que prestan servicios sociales, como las AFP, las ISAPRE, las mutuales de seguridad, entre otros. Y por último, las de gobierno local, centradas fundamentalmente en la municipalidad, gobernación, intendencia o el gobierno central, dependiendo si la empresa u organización opera en una localidad o opera, ¿no es cierto?, en más de una localidad, por ejemplo, a nivel de toda una región o a nivel de varias regiones. Los actores son distintos. Entonces, interesa estudiar, identificar cuáles son las instituciones con las cuales se vincula nuestra empresa u organización y cómo es el comportamiento de esta, o cómo ha sido el comportamiento durante los últimos 4 o 5 años. Por último, el componente 3, que explica el comportamiento del mercado del entorno específico, tiene que ver con el mercado laboral. Como ustedes pueden observar acá, el mercado laboral, no cualquier mercado laboral, solamente el mercado laboral que oferta y demanda la mano de obra requerida por nuestra organización. Si ustedes recuerdan la teoría económica vista en las carreras de grado que ustedes cursaron, la teoría económica plantea, ¿no es cierto?, que el mercado laboral es el mercado que opera en sentido opuesto al resto de los mercados. El mercado laboral
tiene dos actores. Un actor son las empresas y el otro actor son las personas. Fíjense que en este mercado somos las personas que ofertamos servicios de mano de obra y son las empresas que demandan mano de obra. El único mercado que opera bajo ese prisma. Todos los demás mercados operan desde el punto de vista de que las empresas ofrecen productos o servicios y las personas demandamos productos o servicios. Entonces, este mercado, denominado, ¿no es cierto?, mercado laboral, interesa estudiar su comportamiento. El comportamiento del mercado laboral está explicado por la oferta de mano de obra, la demanda de mano de obra y por el salario. El salario lo voy a fijar como doble. Este mercado tiene un salario promedio de equilibrio y en Chile existe un salario mínimo, es un mercado, ¿no es cierto?, intervenido, pero vamos a dejar de lado sobre este por el momento. Y esto es la cantidad de mano de obra de equilibrio. Por lo tanto, interesa estudiar la oferta de la mano de obra, recordar que las personas ofertamos mano de obra y por la demanda de mano de obra que la explican las empresas. Entonces, ahí está lo primero. Oferta de mano de obra. ¿Quién está ofertando mano de obra? ¿Cuántas personas están ofertando sus servicios? ¿Dónde viven? ¿Qué nivel de escolaridad tienen? ¿Qué salario cobran? ¿Cuánto poder político tienen? ¿Cuánto es el poder de sindicalización? Etcétera. Y por el lado de la demanda, ¿cuántas empresas están requiriendo personas con las mismas características de las que requiere nuestra empresa o nuestra organización? ¿Bien? Todo esto con el afán de poder levantar, por un lado, amenazas u oportunidades del entorno específico. Pero estoy comiendo harto huesito. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Esta sería entonces la otra variable que es importante estudiar, el mercado laboral. ¿Dudas? ¿Jóvenes? No, profe, No, que pues, espero. ¿No? Bueno, ¿les parece si hacemos nuestro primer break? Descansamos unos minutos para poder, en la segunda parte, poder avanzar e intentar, ¿no es cierto?, terminar para poder compartir con ustedes un ejemplo en el último bloque y explicarles nuestra primera actividad evaluada. Vamos a parar, si les parece,